La deportación de un extranjero que reporta sobre las protestas en un país siempre es una noticia destacada, obligada de los grandes medios. No, siempre no. Depende del país en el que se produzca. Si, por ejemplo, sucede en Colombia, entonces pasa desapercibida, pero afortunadamente no para nosotros. Hoy les contaremos de un caso de una ciudadana alemana que informaba de las multitudinarias manifestaciones en Colombia desde dentro de las mismas. Después de recibir múltiples amenazas, participar en una entrevista para el recuerdo, o mejor dicho, para el olvido, sufrir un par de incidentes violentos y uno de ellos a balazo limpio, las autoridades migratorias de Colombia decidieron expulsarla del país con prohibición de regresar por 10 años. Más allá de este caso en sí, lo sucedido dice mucho sobre la situación interna en Colombia, sobre cómo se manejan sus corporaciones mediáticas y cómo las dobles varas de medir internacionales en ocasiones así se muestran especialmente desproporcionadas. Ahí les va. Rebeca Linda Marlene Sproser fue expulsada de Colombia la semana pasada acusada de, cito textualmente, llevar a cabo actividades que no tenían que ver con su condición de turista, las cuales afectarían el orden y la tranquilidad ciudadana. A la mujer la metieron en un avión y la mandaron a su país, Alemania. Según Migración, la medida buscaba salvaguardar su integridad personal, así como mantener la seguridad nacional. Pero, ¿cómo ha llegado a semejante situación esta ingeniera apasionada por los viajes, nacida en Frankfurt hace 34 años? Rebeca llegó a Cali el pasado 15 de marzo con la intención de pasar sus vacaciones ahí y mejorar sus dotes de salsa, género musical del que la ciudad colombiana es considerada capital del mundo. Pero pronto se enamoró del estilo de vida caleño y decidió alargar su estancia allí. En Frankfurt, en Alemania, conocí a algunos caleños y ellos me enseñaron a bailar salsa y siempre me dijeron, pues, puedes bailar salsa en Frankfurt, pero nunca será lo mismo que en Cali. Pero cuando llegué a Cali me enamoré de todo allá, de la forma de vivir, ¿no? Y entonces decidí quedarme. Pocas semanas después, la ciudad se convirtió en la más activa de Colombia en la ola de protestas que estallaron a nivel nacional el 28 de abril y que de momento han dejado un elevado número de muertos, heridos y desaparecidos. En este momento, Rebeca decidió cambiar el baile por el activismo social. Y entonces cuando empezó el paro nacional el 28 de abril, yo fui la primera que se fue a la calle para ayudar. ¿No? Para estar con la gente, para mostrar que estamos juntos en esto y para mostrar que hay que cambiar este país. Se unió a la llamada primera línea del paro nacional en Cali, un polémico sector encargado de proteger las protestas de la represión policial, pero al que algunos al mismo tiempo acusan de llevar a cabo la mayoría de hechos violentos protagonizados por algunos manifestantes. Desde el centro de la refriega, Rebeca filmaba y compartía en redes sociales los enfrentamientos. En algunas ocasiones, su cámara registró los excesos de las fuerzas de seguridad a las que ella llegó a confrontar verbalmente. Pero no tiene ninguna identificación ni nada. Policía Nacional de Colombia. Policía Nacional de Colombia. ¿Tiene nombre? No tiene ningún nombre ni nada. Chaleco antibalas, llaman eso. Sí, siempre tienen eso, obviamente. Ahora, hola. Qué bueno. ¿Sabes qué es el problema en Colombia? Que la policía ataca así, de la nada. Pero yo tengo videos. Señora, te voy a explicar algo. ¿Quién le echó algo a usted? A mi amigo le dispararon en la cabeza. Sus denuncias y publicaciones, según ella misma expresó en varias ocasiones, no tardaron en convertirla en objeto de presiones intimidatorias. Primero amenazas en redes sociales, después llamadas telefónicas y cambio de domicilio, porque obviamente temía por su integridad. A principios de julio publicó que fue víctima de un intento de robo y que dos motorizados trataron de arrancarle su teléfono celular y un maletín. No quiso soltar ninguno y a consecuencia la arrastraron varios metros por el pavimento. Aunque en aquel momento no descartó que pudiese tratarse de un intento de robo sin más, muchos activistas de manifestaciones le decían que debido a su visibilidad creciente en redes sociales,
podía ser otra cosa, muchísimo más grave. Aunque difícilmente sus publicaciones en sus cuentas con pocos miles de seguidores podían suponer un peligro real para la seguridad nacional, comenzó a ser señalada en algunos medios colombianos donde la acusaban de realizar operaciones subversivas y de injerencia, con un nivel de agresividad que jamás verán en esos mismos medios cuando se trata, por ejemplo, de reportajes sobre jefes paramilitares condenados por asesinato en masa de colombianos, por cierto. Hoy le haremos el control a un no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Bueno, en realidad va a ser un adiós como de 10 años. Sí, les hablo de la expulsión del territorio colombiano de la ciudadana alemana Rebecca Sproser, que resultó siendo la fan número 1 de los pelados de la primera línea. No necesitamos que nadie venga a promover el odio y la violencia. Que se vayan para sus países, a ver si allá se les aguantan su progresismo revolucionario made in Colombia. No, sí, ya está claro que para promover el odio algunos no necesitan ayuda extranjera, se bastan y sobran solitos. ¿Se imaginan lo que le puede pasar a un colombiano si llega a una calle de Múnich, de Hamburgo o de Berlín a tirar piedra, a destruir buses, a dañar los trenes, a hacer hogueras, lo que le podría hacer la policía alemana? Buah. Dejando de lado que ni siquiera Migración le acusa a Rebecca de actos de violencia concretos, pues no seré yo la que le haga una loa a la policía alemana, pero personalmente no recuerdo manifestaciones de Alemania con decenas de muertos, y eso que hay protestas cada año, algunas bastante violentas por lo demás. Así que estaría bien ver el cuadro completo antes de hacer comparaciones que se te devuelven como un boomerang. La alemana, que se me parece tanto a quién, ay sí, ya sé, a Ina. Vaya, ve dos rubias extranjeras que no opinan sobre Colombia lo que a ella le gustaría y ya se le parecen. Definitivamente las comparaciones no son lo suyo. Pero la irritación que causaba su trabajo tuvo un punto culminante mediático a finales de julio en algo que solo el periodista que lo llevó a cabo se atrevería a calificar de entrevista. Es muy grave que gente como usted venga a mi país y haga lo que no es capaz de hacer en su país. Es muy grave. Rebeca, creo que la están engañando mucho. Se lo digo con todo el cariño y el respeto, para que coja el periódico y lea un poquito más y se dé cuenta de la gravedad de la situación que está pasando. Colombia, ¿no? Mi país, al cual usted está invitada, haciendo cosas que no debería. Días después de este interrogatorio público con tono acusatorio disfrazado de ejercicio periodístico, comenzaron a precipitarse los hechos. El 22 de julio, Rebecca se encontraba con un manifestante planeando nuevas acciones de protesta cuando se les acercó un sujeto armado y, según Rebecca, disparó sin mediar palabra. Ella se salvó solo porque su compañero la cubrió con su cuerpo. A las 9:30 p.m. cambió toda mi vida cuando vino ese sujeto y nos empezó a atacar a tiros sin hablar y sin parar. Llena de su sangre, tenía que gritar por 5 minutos a todo pulmón hasta que por fin alguien nos ayudó, porque por miedo nadie allá se quería meter. Tuvimos que llevarlo a 3 hospitales porque los primeros 2 estuvieron llenos. Según la policía, se trataría de un intento de robo o ajuste de cuentas por motivos personales dirigido contra el joven de 26 años. Johan Bonilla recibió 3 disparos, 3 de ellos en la cabeza. Aunque se debatió entre la vida y la muerte durante varios días, finalmente falleció casi al mismo momento en que Rebecca era deportada del país. Recibí el mensaje de su partida cuando el avión iba a despegar. Primero no pude respirar y pensé que mi corazón va a dejar de latir. Pero después de algunos segundos empecé a gritar y llorar sin parar. Y en vez de estar enojados por las molestias que causé durante todo el vuelo, cada uno nos aplaudió, nos agradeció y nos abrazó. Algunos llorando por nuestra dedicación y voluntad.
Hasta aquí están los hechos y las diferentes versiones. Nosotros no vamos a dedicarnos a darles más peso a unas y a otras porque no tenemos elementos suficientes para hacerlo. Tampoco conocemos a Rebeca, ni sus motivaciones, ni sus intenciones o sinceridad a la hora de apoyar las protestas, como tampoco tenemos por qué dudar de ella o de lo que dice. En lo que sí podemos entrar sin temor es en cómo se abordó lo sucedido, y para eso no solo tenemos los elementos suficientes, sino que nos sobran. ¿Cuántos de entre ustedes escucharon sobre este caso fuera de Colombia? Si pueden, hagan la misma pregunta a sus amigos o conocidos y nos cuentan el resultado en los comentarios. ¿Habría sido igual la cobertura si la activista alemana hubiese vivido lo mismo? Es decir, el atentado, el asesinato de un activista opositor, la deportación, en alguno de esos países malvados según la discutible clasificación mediática a la que nos tienen tan acostumbrados? Este caso no habría sido motivo de una sonora condena en el Parlamento Europeo, más tratándose de una ciudadana alemana, de haber ocurrido en un país más conveniente para la agenda de Bruselas. Pero en el plano interno colombiano, al acostumbrado panorama internacional de dobles raseros, se suma algo más. Porque lo más grave no es el tono inquisidor y xenófobo de la mal llamada entrevista que se le hizo a Rebeca, ni la certeza de que este tonito hubiese sido muy distinto si se le hubiera ocurrido protestar, por ejemplo, en el país vecino. O por seguir suponiendo, si como extranjera hubiese llegado a Colombia, pero para alabar al gobierno y rechazar las manifestaciones. No, lo grave de todo esto es cómo lo normal se quiere presentar como algo grave y lo grave se normaliza. Así que una alemana se dedique a protestar contra el gobierno colombiano durante su visita al país merece artículos críticos en prensa, entrevistas radiofónicas inquisidoras y hasta una deportación. Así que acribillen a balazos a un activista opositor no es tan grave como el hecho de que el joven tuviera antecedentes por hurto o estafa, como si eso minimizara o justificara su asesinato. Así que haya decenas de manifestantes muertos durante 3 meses de protesta no es tan grave como el hecho de que lo reportara una extranjera con visado de turista. En fin, como ya es costumbre desde hace décadas en Colombia, pareciera que para los grandes medios del país lo verdaderamente grave no es la realidad política y social del país, lo verdaderamente grave es que se muestre.